Muy buenas noches, estimados participantes, sean bienvenidos a nuestra tercera sesión. Por favor, me confirman que se está escuchando bien, que se está compartiendo la pantallita. Perfecto, gracias por la confirmación, esas manitos arriba. Gracias, Catalina. Muy bien. Entonces, espero que se encuentren bien. Gracias, Eubio. Bienvenido esta noche también. Luz, gracias. Bien, espero que hayan tenido una feliz jornada. Ya estamos a media semana. Miren qué rápido pasa el tiempo. Y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo tema bastante interesante y pues espero también hoy día poder darnos un tiempo más para escucharles a ustedes respecto a las experiencias que tienen o han tenido con este tema. El día de hoy vamos a hablar de la integración versus la inclusión en la escuela, ¿sí? Pero antes de hablar de conceptos, de leyes o modelos educativos, considero que también es importante mirar, ¿no?, la realidad con un rostro humano. Entonces, el video que vamos a ver ahora, vamos a iniciar mirando un video cortito, pero este video va a contarnos una historia, ¿sí? La historia de Antonio. Quizás ustedes ya han visto antes esta pequeña historia que trata de un niño que tiene una discapacidad, que asiste a una escuela regular, ¿no? En otro país, pero es en una escuela regular. Entonces, la experiencia de Antonio nos va a reflejar, ¿no? Lo que durante muchos años se ha entendido como integración educativa, ¿no? Y después del video un poco vamos a comprender y con el avance también de nuestra clase del día de hoy, cómo la integración ha ido cambiando y ha ido evolucionando en el tiempo. Este video no es actual, ¿no es cierto? Estamos en el 2026 y este video se ha filmado aproximadamente hace 15 años, cuando el término de la inclusión todavía no estaba tan en boga como ahora. Entonces vamos a mirar, por favor, y mientras observamos este video, tratemos, ¿no?, un poco de mirar esta parte que les decía, la parte más humana, evitar juzgar, sino más bien preguntarnos si Antonio realmente se sentía parte, ¿no? ¿Qué apoyos recibía Antonio? ¿Qué obstáculos enfrentaba Antonio? Y sobre todo, ¿quién es el que debe adaptarse? ¿El niño o es el sistema? ¿Ya? Entonces, vamos a poner play a nuestro video. Voy a cerrar camarita para mejorar la señal y empezamos. ¿Quién es Antonio? Mi amigo es un niño de nuestra clase que le gustan los Angry Birds. Le quiero mucho y yo también. A mi cumple. No, que le gusta jugar conmigo porque es muy adorable. Hola, me llamo Antonio y tengo 5 años. Va en un carrito de ruedas y un carrito especial. Cuando nos planteamos si un niño como Antonio tenía que estar integrado en este centro, la respuesta fue unilateral por todas las partes. Todos dijimos que sí, por supuesto, que tenía que estar en un centro integrado, acompañado de todos sus compañeros que son exactamente iguales que él. Inteligente, sabe leer. Le chocaba el hecho de que Antonio estuviera en la silla de ruedas y se explicaba, pero él no habla. Pero sabe hablar. Me gusta mucho jugar y ya está. Antonio muestra mucho, es muy expresivo y ayuda muchísimo a los compañeros. Mira, hace poco hubo un problema en clase con un niño que lloraba, tenía problemas y lloraba de vez en cuando en la asamblea,
haciendo la tarea siempre se le escapaba alguna lagrimilla. Y Antonio le dijo a su madre: mamá, ¿por qué llora? Le explicó el motivo y le dijo: qué pena, ¿no? Le voy a escribir una carta. Y en la carta le puso: gracias por ser mi amigo. Yo creo que eso hace llenarte, que una persona que a lo mejor puede tener más problemas que tú te diga: eso no es nada. Todos se llenan tanto. Todo cuando tenía 3 años y él entraba más tarde en clase porque tenía rehabilitación. A las 10 cuando llegaba, todos se levantaban y se ponían a decir: Antonio, Antonio. Es que era como el que vienen los Reyes Magos, pues igual aparecía y todos se levantaban, le gritaban, alteraban toda la clase. La profesora se ponía: no, que Antonio no pones así, pero Antonio en la clase es pilar. A los que piensan que un niño como Antonio debería estar en el centro, pues estoy completamente convencido de que están equivocados. Al principio siempre se tiene un poquito de miedo porque no sabemos cómo va a responder, si realmente tiene las capacidades para estar con sus compañeros, pero él nos ha demostrado que tiene competencia para eso y muchísimo más. Si no estuviera aquí, pues sería un stand y en el centro con nosotros y participar dentro de las actividades y en su proceso de enseñanza que se merece. ¿Tú quieres estar en otro cole? No. Y Antonio, se va que me voy. Antonio no se va de este colegio porque este es el cole de Antonio. Bien. ¿Qué les ha parecido el video? No sé si alguien se anima a dar algún comentario, quizás alguna impresión que ha tenido sobre este video o ha podido identificar, como les mencionaba al inicio, qué situaciones del video reflejan para ustedes que Antonio se está integrando al grupo o qué situaciones reflejan más bien para ustedes que existirían barreras, ¿no? ¿Habrá habido barreras en el video que hemos visto? Parecería, ¿no?, que en este caso Antonio se está adaptando, ¿no? Parecería que Antonio se está adaptando, pero ¿ustedes creen realmente que Antonio es el que se está adaptando o es la escuela que se está adaptando a las condiciones de Antonio, ¿no? O también qué tipo de apoyos ustedes creen que recibió Antonio o al parecer estaría recibiendo. Y si eso para ustedes es, desde el punto de vista que vamos a hablar el día de hoy, una integración, ¿no? Él está integrado al grupo. Entonces, a ver, si alguien tiene algún comentario antes de iniciar. Mientras voy cambiando. Ahí está. Bien. Entonces, en el video básicamente lo que hemos observado es el caso de este niño Antonio, ¿no? Que nos mostraba una experiencia de integración educativa. ¿Por qué decimos integración educativa? Porque ahora vamos a un poco aclarar esa confusión que muchas veces existe entre lo que es integración y lo que es inclusión. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a mirar un poco con más detalle, después de revisar algunos conceptos, si lo que hemos percibido en el video de Antonio era realmente inclusión o más bien una integración, ¿ya?
Entonces, también ustedes pueden ir escribiendo sus comentarios, consultas o opiniones en el chat. Por favor, a veces nos falta tiempo, entonces pueden ir dejando, por favor, sus comentarios que los vamos a ir leyendo. ¿Listo? Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es educación inclusiva, pero vamos a hablar en versus la integración educativa. A ver, pasamos nuestra presentación. Nos vamos a hacer una pregunta y con esta misma pregunta vamos a cerrar nuestra presentación de esta noche al finalizar. La pregunta clave va a ser, ¿qué significa que una escuela sea realmente inclusiva? ¿No? Para ustedes, ¿qué significaría que sus escuelas, que las escuelas donde ustedes están proyectando quizás trabajar o ya trabajan, sea una escuela donde realmente demuestre ser inclusiva? Porque muchas veces por el manejo de esa terminología de integración, inclusión, mencionamos, ¿no? Sí, en mi escuela reciben cualquier tipo de situación, bueno, estamos capacitados, pero ¿realmente es inclusiva? Entonces, vamos a partir de la integración educativa. Entonces, vamos a decir que la integración educativa surge, ¿no es cierto?, en los años 80 como una respuesta a la segregación histórica de estudiantes con discapacidad o las NEE, clases educativas. En realidad, podemos mencionar que siempre ha habido una segregación de los niños por aquellos años. Entonces, que ir de esto, no, la iba de los años 70, los años 80, respuesta a la fuerte segregación de las niñas, niños, en adolescentes con discapacidad. Eso no hay que olvidarlo, ¿sí? Hasta ese entonces era así, pero en ese entonces los niños eran pues educados en instituciones especiales o eran simplemente excluidos del sistema educativo, ¿no? Vale decir que ellos no tenían el acceso permitido al sistema educativo regular. Entonces, en el año 1969, en el año 1970, surgen autores como Nirje, ¿no?, que impulsan el principio de la normalización. Entonces, él va planteando que las personas con discapacidad debían acceder a entornos y condiciones de vida lo más, entre comillas, para ese entonces, ellos decían, deben acceder a estos entornos educativos, pero también condiciones de vida lo más normales posibles, ¿sí? Entonces, en la educación podríamos decir que este enfoque de la integración se va consolidando fuertemente en los años 80, ¿sí? Entonces pasan como 10 años, 10 a 20 años que se habla únicamente del término integración. Entonces, es así como surge la integración en la escuela. Ahora bien, la integración representa, ¿no?, este avance histórico, pero también tiene límites claros, porque si bien hasta ese momento la integración había marcado un hito en nuestra historia porque ahora se ampliaba la posibilidad de los niños, sobre todo con una discapacidad, para poder asistir físicamente, presencialmente a una escuela, también habían límites, ¿no? Estos límites, o podríamos decir estos peros en la educación, incluían estos 3 puntos que ustedes ven en la presentación. Primero, que no se cuestionaba profundamente el currículo, ¿no? Eso quiere decir que los niños asistían, pero los niños tenían que seguir la currícula tradicional del grupo en el que estaba pasando clases o el grupo en el que estaba inscrito, ¿sí? No se hablaba en ese entonces, todavía no se hacían lo que ahora conocemos como adaptaciones curriculares, ¿no? No se cuestionaba profundamente, ¿no?
ya era un hito que los niños pudieran asistir a la escuela, entonces en ese entonces esto no estaba todavía claro. Segundo, no transforma esta integración, capacidad, no representó social en todo lo que era la cultura escolar, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Se había una mirada hacia el tema, ¿sí? Entonces, el análisis, la mirada en ese entonces de los profesores, tutores, en realidad el sistema escolar todavía estaba centrado en este grupo de niños con discapacidad o necesidades educativas especiales como un déficit, ¿sí? Bien. Ejemplo. A ver, vamos a ver. Aquí voy a recorrer esta diapositiva, ahora sí. Entonces, ahí tenemos en la presentación, ustedes verán, vamos a tomar el caso un poco más contextual de aquí de Bolivia. Puede ser, por ejemplo, en un área urbana donde un estudiante con diagnóstico del trastorno del espectro autista, un TEA, es admitido en una unidad educativa regular de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, este estudiante asiste a clases con sus compañeros. Esto es un ejemplo de integración, ¿no? Que hemos dicho que la integración históricamente ha marcado un hito donde el estudiante, el niño con una discapacidad o en este caso un TEA, ya podía asistir a la escuela, pero hemos dicho que habían límites, los peros. Entonces, aquí están los peros. En nuestro contexto resultaría así. El niño asiste, el niño con TEA, con trastorno del espectro autista, asiste a clases, es inscrito y aceptado en una escuela, pero no se adaptan estrategias pedagógicas para el niño, ¿no? Es decir, el niño tiene que ir al ritmo de los demás. No hay una adaptación curricular o no hay la adaptación de estrategias pedagógicas. Otro pero, el docente no recibe orientación. Entonces el niño con TEA es admitido en una escuela aquí en la ciudad de La Paz o en cualquier ciudad de Bolivia, pero el docente no recibe orientación. Y es más, ¿no? El docente se entera el primer día de clases que tiene inscrito a un niño con TEA. Y punto número 3, el niño o el estudiante con TEA es admitido en una unidad educativa regular de La Paz, pero el tutor, porque bueno, supongamos que este niño tiene la posibilidad de tener un tutor, pero el tutor solo interviene cuando hay conflictos de conducta. Entonces el tutor, al parecer, tampoco ha recibido orientación o capacitación, formación, y él solamente interviene cuando observa que este niño con TEA denota o demuestra problemas en el comportamiento dentro del aula, ¿sí? Entonces, este estudiante, estimados participantes, este estudiante es un claro ejemplo de lo que es integración, porque podemos ver que este estudiante está asistiendo a una escuela, se está de esta manera integrando físicamente, porque él físicamente, presencialmente, está en el aula, ¿no es cierto? Pero no está incluido pedagógicamente. Y tampoco, por la descripción de este caso, el niño tampoco estaría incluido emocionalmente, ¿no? Entonces, un poco ahí la imagen para ponernos a pensar es un poco hacer referencia a este ejemplo, ¿no? Podríamos asumir, por ejemplo, que el niño del ejemplo que acabo de leer es el niño de camisa a cuadro celeste, ¿no? Que está al costado izquierdo de la imagen. Entonces, este sería el estudiante que físicamente está en el aula, ¿no? Él está integrado al curso, pero pedagógicamente podemos
Imaginar que la profesora está avanzando o está compartiendo el mismo contenido, la misma estrategia con los demás estudiantes, ¿no? Con todos está haciendo lo mismo. Entonces él, aunque está de manera física presente ahí, no estaría incluido emocionalmente, pedagógicamente. Acuérdense que ayer hemos hablado mucho sobre la parte socioafectiva, ¿no? Entonces, ¿este estudiante estará realmente aprendiendo y participando? ¿No? Este niño en nuestro ejemplo. ¿Ustedes consideran que este estudiante está adquiriendo nuevos conocimientos? ¿Estará participando? Y también nos cuestionamos, ¿no? ¿Quién entonces está haciendo el mayor esfuerzo de adaptación? ¿No? Al parecer, cuando hablamos de integración, la escuela está haciendo el esfuerzo, ¿no? Porque se está adaptando y está recibiendo a un niño con discapacidad o con una necesidad educativa especial. Pero viéndolo desde este otro lado, con este ejemplo, parecería más bien que el mayor esfuerzo de adaptación lo está haciendo el niño, ¿sí? El niño, en este caso, que tiene un TEA. ¿Por qué? Porque él tiene que estar a la par de las estrategias pedagógicas que se está avanzando en el aula, porque su docente no ha recibido orientación y entonces seguramente hasta que prepare un plan específico o si es que lo va a realizar, ¿no? Entonces va a tener que ir al ritmo de la profesora o del docente. Y también va a tener que estar adaptándose al tutor, que lamentablemente solo está interviniendo cuando hay problemas de comportamiento o de conducta, ¿sí? Entonces, esto creo que un poco clarifica el concepto de integración. Ahora bien, ¿qué es entonces la educación inclusiva? Porque hoy día el tema es la integración versus la inclusión. Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? ¿No? Bueno, la educación inclusiva tiene un enfoque mucho más ético, ¿sí? Inicialmente. Además, está basado también en un enfoque más pedagógico y político que reconoce que todas las personas aprenden de manera diferente, ¿sí? Y que el sistema educativo tiene entonces la responsabilidad de responder a esa diversidad, ¿sí? Entonces, en el ámbito de la educación, este enfoque se ha consolidado más a partir de los años 90, ¿no? Porque se ha ido promoviendo que los estudiantes con necesidades educativas especiales y decíamos niños con discapacidad, además de que ingresen a estas escuelas regulares, tengan, ¿no? el acceso, ¿no? Tengan el acceso a una educación inclusiva. Ya no solamente hablamos de integración. Entonces, aquí cambiamos un poco el modelo, ¿no? Cambiamos el modelo de la integración, que aunque era bastante progresista para su época, dejaba mucha evidencia en sus límites, en esos peros que les decía, y abría ahora el camino a la inclusión, ¿no? Entonces, según la UNESCO, la inclusión implicaría inicialmente identificar y eliminar barreras, ¿sí? Segundo, según la UNESCO, la educación inclusiva también debería garantizar la participación, el aprendizaje y el bienestar de los niños, ¿no? Y finalmente también la educación inclusiva debería implicar valorar esa diversidad. Miren que no solamente estamos en este caso identificando que es el respeto a la diversidad, como ayer comentábamos, sino también valorar esta diversidad como una riqueza y no concebirla como un problema. Entonces aquí el foco ya no es el estudiante con una dificultad, ¿no? Ya se cambia el foco y más bien el foco se va a el contexto educativo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serán los principios claves desarrollados, ¿no? Cuando hablamos de educación inclusiva?
Cuando se habla de educación inclusiva, existen tres principios importantes. El primero de ellos es la diversidad, ¿sí? La diversidad entendida como una norma, porque no existen estudiantes, ¿no?, entre comillas, normales o entre comillas, especiales, ¿no? Entonces, un principio importante que tenemos que nosotros conocer y manejar es la terminología de diversidad, ¿no? La diversidad que puede existir en nuestro aula. Entonces, poco a poco se deja esa etiqueta de lo que es normal, de los niños normales, o peor aún, ¿no? Los niños especiales. Otro principio clave que se desarrolla con la educación inclusiva es la corresponsabilidad. Eso quiere decir que toda la comunidad debe participar. Entonces, en la educación, en el primer modelo, cuando hablamos de integración, el niño podía estar físicamente presente, ¿no? Entonces, yo tengo un niño con sillas de rueda en mi curso. Físicamente está ahí, pero participa, realiza las actividades, socializa, ¿no? Entonces, aquí en la inclusión hablamos de corresponsabilidad. Entonces, se tiene, ¿no? Toda la comunidad educativa tiene que participar, es corresponsable en la educación del niño. Y finalmente, el principio clave de la flexibilidad pedagógica. Entonces, aquí en nuestro rol nosotros tendríamos que buscar múltiples formas de enseñar. Nosotros tenemos que fortalecer esa capacidad, esa habilidad como docentes, como tutores, para encontrar formas creativas, formas lúdicas, ¿no? Estrategias que nos puedan ayudar a enseñar, que nos ayuden a aprender y también que nos ayuden a evaluar los conocimientos, habilidades, prácticas que están desarrollando los estudiantes. Entonces, a todo ese conjunto se denomina flexibilidad pedagógica y eso es bastante importante, ¿no? Porque cuando los docentes tenían en el aula a los niños con discapacidad, surgía esa gran interrogante, ¿y ahora cómo le evalúo, no? ¿Cómo evaluamos el desempeño de este niño que tal vez tiene una discapacidad auditiva? No puede escuchar. Pero justo esta semana el avance de la materia era la narración de cuentos. Entonces, ¿qué hago con este niño? ¿No? Entonces, estos tres principios claves nos van a guiar y van a ser nuestra pauta para la educación inclusiva. No nos olvidemos, por favor, diversidad, la diversidad como una norma, la corresponsabilidad, porque todos somos, bueno, todos debemos, me refiero a la comunidad educativa, tenemos que ser partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Y finalmente, la flexibilidad pedagógica, ¿no?, que incluye que nosotros debemos tener nuestro portafolios de múltiples estrategias, metodologías, formas de enseñar, de aprender, pero sobre todo de evaluar. Ejemplo. A ver, hace rato hicimos un ejemplo creo que era en la ciudad de La Paz, ¿no? Ahora vamos a hacer un caso, nos vamos a imaginar un área un poco más rural, en una unidad educativa de la ciudad de Potosí. Entonces, en la educación inclusiva, en este caso vamos a ver que se van a flexibilizar los tiempos de evaluación, ¿no? Como decíamos, la evaluación es clave, entonces el docente, el tutor, no va a dar un tiempo específico y se va a cerrar en ese tiempo específico, es decir, va a poder tener una flexibilización al momento de evaluar. Puede ser en tiempo, puede ser en forma, ¿no? No estamos hablando simplemente de ampliar los tiempos, sino también del formato de evaluación. Entonces puede ser que la evaluación para este estudiante se realice de manera diferente, ¿no? Cuando decimos de manera diferente, no quiere decir que le demos ventaja, ¿no? Sino que podamos, que podamos evaluar otro tipo de habilidades o componentes de la destreza que se está formando. Otro que también en educación inclusiva
se va a permitir uso de recursos visuales y orales, ¿sí? Y finalmente, el tutor coordina con las familias y los docentes. Entonces, ese sería un ejemplo de inclusión en las aulas, ¿no? Entonces, los estudiantes con dificultades de aprendizaje o barreras lingüísticas van a poder mejorar su permanencia y su rendimiento. Está cambiando, ¿no? Estará cambiando, como les decía, el estudiante o a ver, cuando hablamos de integración, cuando hablamos de inclusión, cuando nos en el aula estemos avanzando algo en el aula, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué está cambiando? ¿El estudiante o la escuela? ¿No? Yo estoy realizando una actividad y esta actividad está ayudando, ¿no?, al estudiante, ¿no? O el estudiante se está acoplando a mi metodología. Por ejemplo, gráfico, ¿sí? Entonces vemos en la derecha donde está la inclusión, cómo se denota, ¿no? Que en la integración físicamente, decíamos, están presentes, pero parecería que todavía están segmentados, ¿no? Todavía están ahí, ¿no? Están al centro, arribita, pero están como segmentados. En cambio, en la inclusión, no. Entonces, mientras avanzamos en el aula, es necesario detenernos y preguntarnos con suma honestidad, ¿qué es lo que realmente está cambiando? ¿No? Voy a volver a la pregunta anterior. Em, ¿Está cambiando el estudiante o está cambiando la escuela? Entonces, cuando yo realizo esta actividad para responder a la diversidad de mis estudiantes, ¿o soy yo quien está esperando que el estudiante se adapte a mi metodología? ¿Estoy yo ofreciendo estos apoyos y ajustes o estoy evaluando quién logra acoplarse mejor al modelo que ya existe, ¿no? Entonces, la integración se nota cuando el estudiante se esfuerza por encajar, ¿sí? Y la inclusión se construye cuando la escuela se transforma para que todos puedan aprender, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestionamientos, desde luego, no buscan, ¿no? No buscan quizás buscar culpables, sino más bien buscan responsabilizarnos, ¿no? La responsabilidad que nos acomete a nosotros como instituciones educativas, como profesionales que trabajamos en esta área. Entonces buscan la responsabilidad pedagógica y la conciencia de nuestro rol docente, ¿no?, que es sumamente vital, trascendental cuando hablamos de inclusión. Ustedes imaginen cómo ha ido evolucionando desde el concepto de integración hasta el concepto de inclusión, cómo los mismos docentes, tutores han tenido también que cambiar, ¿no? Abrir un poco, tener esa, vamos a decir, esa capacidad para poder seguir construyendo, para deconstruir y volver a construirse, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerar cuando hablamos de estos conceptos. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales entre la integración y la inclusión, ¿ya? A ver, por ejemplo, si hablamos de la dimensión del enfoque, ustedes ven ahí en su pantalla, en la primera columna, en la dimensión de enfoque, cuando hablamos de integración educativa, el primer concepto que dijimos, vamos a ver que el enfoque es más individual, ¿no? Pero cuando hablamos de inclusión educativa, el enfoque en realidad es más sistémico, ¿no es cierto? Porque ya no incluye solamente al niño, es todo el sistema. Cuando hablamos de la adaptación en la integración educativa, ¿quién tiene que adaptarse? El estudiante,
¿no? Pero cuando hablamos de inclusión, ¿quién tiene que adaptarse? El sistema. Hablamos de la adaptación del sistema educativo para los niños. Cuando hablamos del currículo, en la integración educativa vemos que el currículo era apenas revisado, ¿no? Que no había una exigencia para hacer todavía estas adecuaciones en el currículo. No había esa exigencia. Seguramente ya habían muchos docentes, profesores que estaban innovando y que han empezado a darse cuenta de la importancia de trabajar con estos niños de otra manera. Entonces, pero no era todavía cuestionado ni exigido. Entonces se puede hablar de que en la integración el currículo era bastante rígido todavía, ¿no? Sin embargo, en la inclusión el currículo es más flexible, ¿no? Y esa también es una gran ventaja ahora para ustedes, porque la flexibilidad siempre nos va a abrir las puertas para una serie, por ejemplo, de planteamientos creativos, ¿no? Diferenciados, pero que tengan también siempre yo digo, una voz personal del profesor, ¿no? Entonces, la flexibilidad en realidad es una puerta a la creatividad. Si hablamos, a ver, vámonos a una siguiente dimensión. Si hablamos de la dimensión de la evaluación, ahí vamos a ver que en la integración educativa, la evaluación era homogénea, ¿no? Es decir, se evaluaba a todos por igual. Y seguramente, ¿no? Qué injusto debió ser cuando todavía no habíamos pasado a la inclusión y por supuesto que muchos niños con alguna discapacidad o una necesidad educativa especial no han podido cumplir el estándar, ¿no? No han podido llegar al estándar que se exigía a los demás niños. Por eso es que en la educación inclusiva la evaluación es diversificada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la integración educativa vamos a encontrar un estudiante con dislexia que repite el curso varias veces de repente. ¿Por qué? Porque se está evaluando a este estudiante con exámenes escritos. Entonces, claramente, si le hacemos una evaluación, sobre todo en el área del lenguaje, y él tiene una dislexia, entonces es posible que él no obtenga la nota de aprobación o de suficiencia académica, ¿no es cierto? Va a ir repitiendo el curso por exámenes escritos. En cambio, si a este mismo estudiante con una dislexia lo evaluamos con apoyos orales o con apoyos visuales, es decir, que no contemple un examen solamente escrito, de repente el niño va a obtener mejores calificaciones que sus compañeros, ¿sí? Entonces, como resultado, en la integración educativa vamos a encontrar generalmente que los niños, como un resultado de todas las dimensiones y estos aspectos que acabamos de mencionar, generaban frustración, ¿no? No solamente en el niño, frustración en la familia, frustración en el profesor, frustración en el tutor, en el sistema educativo y principalmente en el niño, niña, adolescente. En cambio, en la inclusión educativa denota, ¿no? Que más bien los índices y porcentajes de permanencia y éxito escolar, gracias a estos aspectos que hemos detallado mejorado, ¿no? Entonces, ha bajado desde que hemos decidido hacer más flexible, desde que hemos decidido adaptar el sistema. La evaluación es más diversificada, desde que hemos encontrado formas de trabajo diferentes, adaptados con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas en la tutoría? A ver, entonces el tutor, ¿no? El tutor, cuando hablamos en la integración, va a intervenir cuando hay problemas. El tutor va a trabajar solo, ¿no? ¿Por qué? Principalmente porque
cuando hablamos de la integración, generalmente los que hacían en el rol de tutor tenían que trabajar únicamente con el niño, ¿no? Entonces el foco era el trabajo generalmente en el ámbito o en la dimensión del comportamiento, ¿no? Lo que se ve. Entonces, si él tenía un comportamiento inadecuado dentro del aula, eso era lo que el tutor tenía que corregir o tenía que trabajar, pero lo hacía desde una mirada más individual, ¿no? Además, el tutor en un modelo de integración se enfocaba también en el déficit, ¿no? Entonces, el niño tenía un TEA y me voy a enfocar en el TEA, ¿no? Y además, el tutor en integración, cuando veía que no era posible trabajar solo y competía a otras áreas, entonces hacía la derivación o la referencia de los casos. En cambio, las implicaciones prácticas en una tutoría, bajo un enfoque de inclusión, más bien nos va a ayudar a prevenir las barreras, ¿no? Entonces, ustedes como tutoras y como tutores inclusivos, lo que van a aprender, sobre todo en el módulo 2, es a identificar estas señales de alerta, ¿no? Específicamente para cada neurodivergencia. Y con eso también ustedes van a aprender a prevenir barreras, ¿sí? Además, ustedes también ya no pueden trabajar solos. Acuérdense, ayer también comentábamos este aspecto. Ustedes ahora trabajan en red, buscan coordinación con otros profesionales si así se requiere, ¿no? Además, ustedes también pueden trabajar no solo con otros profesionales, trabajar en red también habla de comunitaria, ¿no? Social, comunitaria, familiar, que es muy importante. Por eso es que ustedes también en el curso tienen un módulo detallado para trabajar en el ámbito de la familia. Ese, por ejemplo, va a ser un trabajo en red que van a hacer ustedes, ¿no? Porque la familia es clave para estas intervenciones. También desde esta mirada de inclusión, ustedes como tutoras y tutores se deben enfocar en las fortalezas. Entonces, solo en la integración, en los 70, en los 80, la mirada estaba en el déficit. Y ahora más bien nos enfocamos en las fortalezas. Entonces, ¿qué aspectos positivos tiene el niño? ¿No? ¿Cuáles son las cualidades positivas? ¿Qué es lo que consolice? ¿Qué es una de las cualidades que yo encuentro en el niño que se pueden seguir trabajando o se deben fortalecer? Entonces nos enfocamos generalmente en los logros, en los pequeños logros para ir consolidando esos logros, ¿ya? Y también ustedes se van a enfocar mucho en lo que es el acompañamiento de procesos. Entonces, si antes, ¿no? Si antes el tutor inclusivo simplemente hacía la derivación de casos, ahora los tutores desde un enfoque de inclusión deben acompañar procesos. Entonces, aquí ya no nos limitamos simplemente a la referencia o contrarreferencia de estos niños, ¿no? Sino también aquí ya ustedes van a estar sumamente capacitados para hacer este acompañamiento de los procesos, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo este rol del tutor, ¿no? Frente a la diversidad se ha ido limitando, ¿no? Se ha limitado solo para la detección de dificultades. Muchas veces se consideraba que el rol del tutor era solo detectar y pues que nos ayude a derivar a otros profesionales. Ese enfoque, reitero, respondía a un modelo integrador y más bien asistencial. Entonces, hoy, desde un enfoque de educación más inclusivo, el rol de ustedes se transforma. Ya no son solamente los que derivan, sino quien acompaña estos procesos, quien va a observar las trayectorias de los niños, de las niñas, quienes van a generar apoyos dentro del aula, quienes van a articular con la familia,
hablábamos del trabajo en red, también, ¿no? Con el equipo de docentes u otros profesionales. Entonces, acompañar, estimados participantes, implica presencia. ¿Sí? Entonces, esa presencia, ese seguimiento, los ajustes pedagógicos que ustedes van a realizar y por supuesto, ¿no? No debemos olvidarnos una mirada humana que va a reconocer que este aprendizaje y el bienestar pues son procesos continuos y no solo son eventos aislados, ¿no? Bueno, entonces derivar es desde el enfoque de integración y desde un enfoque de inclusión, entonces acompañamos, estamos presentes, hacemos un seguimiento de todo este proceso, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a hacer nuestra pausa de media, de media clase o media sesión. Nos vamos a dar, como el día de ayer, por favor, 7 minutitos, 8 minutitos y nos volvemos a conectar. No es necesario que dejen la sala, por favor, simplemente voy a dejar de compartir la presentación y retomamos en unos minutitos, por favor. Si gustan, vayan a servirse un tecito caliente o un snack para continuar. Volvemos en 5 minutos. Entonces, retornamos de nuestro descansito y bien, estaba buscando un video que nos pueda ayudar también en la comprensión y a consolidar lo que acabamos de ver de manera teórica. Entonces, me gustaría, por favor, que nos acompañen a observar. Es un documental corto, ¿no? Que recopila experiencias, que recopila impresiones, percepciones sobre lo que es la inclusión educativa. Entonces se recoge esta información de varios contextos, varias escuelas, se recupera también varios testimonios desde la parte de los docentes, sobre todo, y de la comunidad. Entonces, por favor, vamos a observar, vamos a prestar bastante atención para ir sobre todo consolidando la diferencia, ¿no? Ver ustedes a medida que vayan observando, pueden ir haciéndose nuevamente esta pregunta, ¿no? ¿Realmente la escuela será un espacio de inclusión, no? ¿Ustedes qué aspectos en el video que vamos a ver a continuación encuentran que todavía se habla de integración o por el contrario, ustedes en el video perciben que más bien ahora lo que está manejando en este nuevo, vamos a decir, en esta nueva década, realmente está consolidado en lo que es la educación inclusiva, ¿sí? Entonces, compartimos por favor el videíto. Adelante. Yo empecé a ir a la escuela. Perdón, ¿se está escuchando el audio? Si me confirman, perfecto. Gracias, muchas gracias, Claudia. Ahí está entonces. Yo empecé a ir a la escuela en el año 2010. A criança tem que ter contato social, ela tem que estar em contato com outras pessoas da mesma idade. Niños y niñas salen especialistas en estudios afrocolombianos. El docente es el que se encarga de involucrar a todos los niños en lo que es la educación. La escuela de hace 20 años se daba el lujo de seleccionar sus estudiantes, aquellos que se parecían a lo que la escuela había decidido, de cierta religión, de cierto color de piel. Acá, cada día, el alumnado es diferente. Los ministros de Educación y los jefes de Estado y de Gobierno decidieron poner en marcha en el año 2010 un gran proyecto educativo. Un proyecto cuyo objetivo fundamental era mejorar la calidad de la enseñanza, conseguir reducir las desigualdades y llegar a 2021 con un sistema educativo que fuera propio, con identidad latinoamericana. Tuvimos especial sensibilidad hacia la equidad en la educación. La educación es un derecho reconocido para todas las personas, es una garantía para su desarrollo, es una garantía para su futuro. En esa perspectiva incorporamos el proyecto de inclusión educativa, es decir, conseguir que todos los alumnos estudien juntos,
que todos los alumnos aprendan juntos de acuerdo con sus diferencias. La educación inclusiva se caracteriza justamente por esta capacidad de atender a cada niño según lo que es y en función de sus propias necesidades. Ninguna cultura vale más que otra, ninguna capacidad o ningún niño vale más que otro, sino que todos tienen un igual valor en dignidad y en derechos. Junto con la Fundación MAFRE estudiamos distintas estrategias para animar a las escuelas a que trabajaran en experiencias inclusivas. Vimos que en Latinoamérica los niños con discapacidad tenían muchísimos problemas, no solo para escolarizarse, sino para una vida medianamente normal. Determinadas minorías étnicas tenían exactamente los mismos problemas. Es más, en determinadas zonas y en determinados países, incluso las niñas tienen menos posibilidades de escolarización que los niños. Una de las iniciativas que podrían ser más interesantes era conocer las buenas prácticas, que las escuelas, los maestros, los grupos de profesores, de maestros nos contaran qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Que las sociedades locales conozcan que allá hay centros públicos, centros privados, que están trabajando por la inclusión, que tienen determinadas prácticas, actividades, programas para mejorar la inclusión educativa. Educação inclusiva é a gente pensar que todas as crianças, né, de qualquer país, de qualquer comunidade, tenha direito de estudar numa escola junto com todas as outras crianças. Produzir escolas democráticas, eu acho que esse aqui é o foco principal da construção da inclusão educacional. É tudo muito participativo, eles estão sempre em contato, então é o dia inteiro com esses professores. Virados muito para o esporte, é muito incentivada essa parte esportiva aqui dentro da escola. Meu contato com a família é muito grande, nós estamos sempre juntos. Não é tudo sempre muito fácil, né? Os alunos sentem a dificuldade do relacionamento, da aceitação, nem sempre se aceita muito bem. Então isso é uma conquista que a escola vem fazendo com os alunos para que possa se ter um bom resultado. Compreender que apesar de uma aparência de dificuldade ou de impossibilidade, aquela pessoa pode aprender e ela tem que ser ensinada para que ela possa aprender. Hablar de inclusión educativa es tal vez hablar de uno de los desafíos más grandes de nuestros países. Cohesionar la sociedad y transformar nuestras sociedades en una sociedad verdaderamente inclusiva. En la Escuela Especial 254 tenemos un elevadísimo porcentaje, tal vez un 35% de esa población con trastornos psiquiátricos severos. ¡Dale que está por arrancar el avión! Estamos tratando de prepararlos para una futura inserción laboral. Trabajamos desde el principio destrezas, habilidades, competencias. En particular, nosotros este año estamos trabajando un proyecto de centro que pasa por el arte. Se está replicando en distintos departamentos de la República esta experiencia. El aula es un espacio en el cual, además de la parte educativa, el equipo siempre ha tenido el apoyo del equipo de salud. El sistema educativo daba oportunidad y continuidad al proceso educativo durante la internación de los niños y el hospital abría las puertas para esto. Escuchamos. Cuando por razones de salud el niño no puede concurrir al aula, se lo atiende en su cama. Ahí está. Leemos. ¿Qué dice acá arriba? Escribe el mensaje que
Día a día cambia la cantidad de niños. Hay niños que alcanzan a venir 2 o 3 días y hay niños que permanecen más de un año. Trabajamos en forma coordinada con el equipo de salud. La metodología es abierta, la evaluamos el mismo día que ingresamos al aula, según el grupo real con el que contamos. Que puedan descubrir los alumnos sus capacidades, sus diversas capacidades y que puedan desarrollarlas. El colegio está a menos de 3 cuadras, 3 calles, de la zona de tolerancia de Bogotá, quiere decir la zona de prostitución de Bogotá. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a una escuela de educación inclusiva es reconocerte como diferente. Buenos días. Buenos días. En la actualidad nosotros desarrollamos un programa específico de atención al aula regular de niños con déficit cognitivo leve y autismo. Nuestras prácticas educativas en los últimos 4 años están hechas tendientes a lograr que todos los niños sean visibilizados como diversos. Difícilmente nosotros podemos tener un país inclusivo, un país incluyente, un país que aprenda a vivir y a convivir en paz si no tenemos una educación inclusiva. Hay muchos factores y elementos que llevan a que haya problemas de inclusión con grupos o con distintos ciudadanos en nuestras sociedades, desde personas con discapacidad a personas que pertenecen a minorías étnicas. Cada espacio de aprendizaje tiene que ser capaz de ser adaptado y adaptarse a las particularidades de los estudiantes. En esta institución se pretende trabajar en la inclusión de los diferentes grupos étnicos, de las diferentes culturas. Nuestros colegios sí tienen y nuestros maestros sí tienen una preocupación sobre la educación en la diversidad, el respeto a la dignidad humana. Tengo una debilidad por los estudios afrocolombianos. Aprenden de que hay personas y culturas, grupos, pueblos con otros saberes, que hay otros grupos étnicos que deben ser respetados. A mí me gusta enseñar, como son niños pequeños y los cojo desde primero, de enseñarles con lúdica, lo que son los cantos, las rondas. Yo vengo de la Mojana y me voy para Betén. Yo no sé por qué discriminan tanto a los negros. O sea, no entiendo por qué la razón si todos somos iguales. ¿De dónde viene usted? La escuela está ubicada en una aldea, está aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de la cabecera municipal. Anteriormente se excluía por la falta de información y capacitación de los docentes. Los maestros pues, buscan la información, investigan, buscan herramientas de cómo ellos pueden enseñar esta metodología adaptándolo a la educación inclusiva. Hacer que el resto de la población que no tiene esas necesidades pueda darse cuenta y se sensibilice acerca de la población que tiene las necesidades, las poblaciones vulnerables. Tenemos ahora 6 niños con capacidades diferentes. No solo es ser docente, sino ser madre y padre de familia con los niños. Que le echen ganas, que no hay nada difícil para nosotros, que nosotros somos iguales a los demás. No es un cambio que solamente se diga, sino que es un cambio que se ve. Poder proveer de esas oportunidades durante toda la vida en una forma sostenible a toda la población guatemalteca. Hemos logrado y hemos inculcado la educación en todo lo que es el área de Urbina. El gran reto es que todos los niños de Iberoamérica pudieran acceder a una educación gratuita y de calidad. Es un proyecto
con una visión estratégica de largo alcance que ha de ayudarnos a avanzar en la construcción de sociedades y de escuelas más justas, más inclusivas, más solidarias. Bien, entonces creo que este video es bastante, además de conmovedor, ¿no? Muestra cómo la educación inclusiva no es un simple eslogan, ¿no? Porque generalmente en muchas unidades educativas se menciona, ¿no? El momento, sobre todo en estas épocas para las inscripciones, es una institución inclusiva, inscriban a sus niños. Pero este video nos muestra, ¿no? Cómo la educación inclusiva no es un simple eslogan, sino más bien es una práctica transformadora, ¿no? Que va a exigir un compromiso profundo desde nuestros gobiernos, desde los docentes, desde las familias, desde los estudiantes, por supuesto, como ayer se mencionaba, ¿no? Toda esa triada que en realidad compone en todo esto que estamos revisando. Entonces, en este sentido, este programa de la Organización de los Estados Iberoamericanos y de esta fundación, de la Fundación MAFRE, ¿no? No solamente ha buscado documentar las buenas prácticas, sino también nos muestra, ¿no? Cómo ellos ponen en alto valor el saber hacer de quienes están enfrentando estos retos reales en el contexto, ¿no? Entonces esto es importante porque esto siempre nos va a permitir visibilizar los esfuerzos locales, los esfuerzos comunitarios que muchas veces quedan invisibilizados. Por ejemplo, yo sé que en muchas de nuestras escuelas en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro y en la ciudad de Cochabamba, que es donde tienen la oportunidad de trabajar más, hay buenas prácticas en temas de inclusión educativa, pero que muchas veces se quedan invisibilizados, ¿no? Porque son escuelas que están en áreas rurales, porque la comunicación no llega de manera adecuada, o porque quizás la cantidad de actividades que tienen en la escuela, ayer también mencionábamos, hace pues que no reluzcan los resultados que están logrando o el trabajo que hay detrás de, digamos, 5 estudiantes o 2 con discapacidad o una necesidad educativa especial que se hayan graduado con éxito. Muchas veces estos casos quedan invisibilizados, ¿no? No solamente se ve en cifras, estadísticas y se dice la institución ha logrado 2 graduaciones con niños con estas características. Sin embargo, no se visibiliza el trabajo que hay detrás de estas 2 graduaciones o 5 graduaciones, ¿no? El trabajo del personal docente, el trabajo de la dirección, el trabajo de la escuela, de la comunidad, de la familia, del tutor. Entonces, estos, porque están muchas veces invisibilizados, no se pueden relucir. Entonces, este video y muchos videos similares lo que buscan es justamente animar, ¿no? A otras escuelas, a otros contextos, a otros gobiernos también a mostrar los resultados que se están logrando, ¿sí? Además también este video que hemos visto promueve el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje colaborativo, porque no se trata de imponer un modelo único, ¿no? Si bien ahora estamos hablando de la integración y de la inclusión, cuando nos adentramos en la inclusión seguramente vamos a encontrar bastantes también modelos, formas para adaptar esto en nuestras escuelas, ¿no? Pero creo que también el video rescata, ¿no? Y promueve ese aprendizaje colaborativo entre todos, ¿no? Porque no se trata de quién lo hace mejor, no es una competencia, no se trata de imponernos, sino más bien de compartir estas experiencias para poder aprender unos de otros, ¿no? Qué hermoso sería tener espacios donde ustedes
a posterior puedan compartir las experiencias que han logrado, las experiencias positivas, tal vez las experiencias no tan positivas, ¿no? Pero que siempre van a resultar en un aprendizaje que luego se traduce en lecciones aprendidas y que eso se traduce después en un plan de mejora, ¿no? Para intervenir con los niños. También este video reconoce la diversidad, ¿no? Se han dado cuenta cómo hasta en las entrevistas con los niños salía a relucir la diversidad como una riqueza, ¿no? Ven que no es solamente la parte teórica, sino también es la parte práctica, ¿no? El poder escuchar esto de voz propia de los niños y de las niñas. Entonces, la diversidad en este video también ha estado presente, no como un obstáculo, ¿no? Porque cada estudiante llega a la escuela siempre con historias, con capacidades y con formas de aprender que deben ser siempre respetadas y potenciadas. Entonces, para que la inclusión educativa sea real, sea sostenible, se necesita siempre una forma, ¿no? Se necesita de forma, más bien dicho, de forma continua, ¿no? Estos recursos adecuados, ¿no? Se necesita la voluntad política, eso también hay que mencionarlo. También se necesita una cultura escolar, ¿no? Y cuando decimos cultura escolar, nos referimos a todos los que involucran el sistema educativo, que abracen la diversidad, porque si inicialmente no reconocemos, no solo no reconocemos, no respetamos y no valoramos la diversidad, no le damos ese valor central de la convivencia, no vamos a poder trabajar en inclusión, ¿no? Entonces, hay que reconocer que la inclusión entonces es un proceso lleno de retos, lleno de avances significativos, ¿no? Como lo subraya este programa que acabamos de ver, entonces es clave para mantener una motivación en nosotros como profesionales y no perder de vista nuestro propósito, ¿no? Que es una educación que no deje atrás a nadie, ¿no? Ese es nuestro objetivo, por eso estamos aquí en estos espacios compartiendo, todavía capacitándonos mucho más, porque nuestro propósito en realidad en temas de educación, los que trabajamos en esta área, es que la educación no deje atrás a nadie, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la última partecita con algunos ejemplos, después de ver esto de las implicaciones prácticas y un poco de sensibilizarnos con este video sobre las buenas prácticas también en otros contextos. Vamos a hablar finalmente sobre las barreras para la inclusión educativa, ¿sí? Entonces, porque seguramente cuando ustedes se han encontrado con el desafío, con el reto de hacer una inclusión en sus aulas, en sus espacios de trabajo, estoy casi segura que la mayoría nos hemos enfrentado con una barrera, ¿no? O nos hemos chocado, como decimos, contra la pared, porque ha habido ese que decimos, esa limitación o ese pero, ¿no? Ese pero. Que yo les comento muchas veces no es simplemente esta barrera física o contextual. Muchas veces también las barreras tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, tienen que ver con nuestras formas de pensar, ¿no? Con los esquemas mentales que nosotros tenemos de la realidad y sobre los diferentes temas. Entonces, por eso vamos a ver ahora cómo estas barreras, primero vamos a identificar qué tipos de barreras existen para la inclusión educativa y cuál es ese impacto que tiene, ¿no? ¿Qué impacto tienen nuestros niños en la educación? ¿Y cuál es, otra vez reiteramos, este módulo habla del rol del tutor inclusivo. Entonces, vamos a ver cómo estas barreras, este tipo de barrera tiene un impacto directo en los niños o en el sistema educativo y cuál debería ser nuestro rol, ¿sí? Como tutores, para que a partir de hoy podamos poner mayor énfasis en la inclusión. Entonces, se dan cuenta que parte del rol de un tutora inclusivo es, sin duda, es como si esto fuera una mesa con 4 patitas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que una patita
importante de esta mesa que va a sostener todo esto es la inclusión. Entonces, tipos de barrera. Vamos a encontrar cuando hablamos de inclusión educativa, generalmente tres tipos de barreras. El primero hace más, vamos a decir, va a resonar más con cada uno de nosotros en nuestra individualidad porque tiene que ver con la parte actitudinal. ¿Sí? Como ustedes ven ahí en la tablita, en la primera columna dice tipo de barrera, la primera es la actitudinal. El segundo tipo de barrera es el institucional, ¿sí? Quiere decir que... Perdón, licenciada. Sí, Mil disculpas. adelante. No se está compartiendo lo que usted nos está mencionando. Ah, ya, perfecto, gracias. Gracias. Ahorita lo veo que está sucediendo. Denme un momentito. Ahora sí. Ahora sí, por favor, ¿me confirman que se está compartiendo la pantalla? Sí, Lice, correcto. Muchísimas gracias, gracias. Bien, entonces les decía, empecemos con las barreras, que ya sería la última parte para la inclusión educativa. Bien, hemos dicho que hablar de barreras en la educación inclusiva va a implicar cambiar una idea que está muy arraigada en el sistema educativo, ¿no? Las dificultades pues no están, ¿no? En como pensamos muchas veces en los estudiantes, sino las dificultades están en el 99% de los casos en los contextos, en las prácticas y, como les decía, en las creencias, en nuestras creencias, porque no nos olvidemos que más allá de nuestro rol profesional, ¿no? Profesional como docentes, psicólogos, pedagogos, tutores, etcétera, primero somos personas, ¿no es cierto? Somos seres humanos que también pensamos, sentimos y actuamos. Y pues detrás de este rol profesional encontramos inicialmente un ser humano que también tiene virtudes y defectos. Y esta persona en su desarrollo, ¿no? En su desarrollo integral ha tenido pues una infancia, ¿no? Todos nosotros hemos tenido una infancia. Y muchas veces estas creencias que tenemos vienen de nuestras infancias. Entonces no hay que culpabilizar, ¿no? Hay que tratar de no juzgarnos a nosotros mismos, sino más bien aprender a reconocer qué barreras quizás nosotros estamos normalizando sin darnos cuenta, ¿no? Muchas veces esto es como muy similar a la terapia, ¿no? Porque vamos leyendo ejemplos y nos damos cuenta que habíamos estado cometiendo quizás, ¿no? Alguna actitud, estábamos con cierta actitud debido a una creencia errónea que yo tenía, pero porque eso venía, qué sé yo, también de la escuela donde yo me he formado, o es la voz de un profesor con el que yo pasaba clases, o es la voz en mi mente de un tío que una vez cuando yo era niño me ha hecho pensar de cierta manera. Entonces, este es un espacio más bien para reconsiderar esto, ¿no? Para cuestionarnos y también reconocer que si nosotros estamos, si nos damos cuenta que hemos estado quizás normalizando alguna situación sin darnos cuenta, también, ¿no? Es muy profesional de nuestra parte reconocerlo y buscar un cambio en nuestra actitud, ¿no? Entonces, eso siempre es muy positivo. Y de repente la inclusión educativa también se ha centrado en estos otros elementos, ¿no? Más en lo institucional, es que falta esto, es que no tenemos mobiliario, ¿no? O en la parte pedagógica, es que no tenemos los libros, no falta capacitación para el personal docente. Muchas veces ha pasado esto, pero cuando yo les comento de manera breve, cuando realizamos talleres con escuelas, con unidades educativas, y es el personal docente el que principalmente participa, entonces ahí nos damos cuenta que también el componente actitudinal tiene mucho que ver, ¿no? No es solamente las limitaciones institucionales o pedagógicas, sino también es un tema actitudinal. Entonces, por eso lo he puesto y lo hemos considerado dentro de estas barreras, ¿ya?
Entonces, desde este enfoque inclusivo, las barreras se van a entender como estos factores del entorno educativo que van a limitar, ¿no?, la presencia, la participación, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Y estas barreras pueden ser visibles, ¿no? Como ustedes me digan, licenciadas, que en nuestro colegio no hay qué sé yo, no faltan barandas, ¿no? Por el tema de seguridad, para los niños que están tal vez con una discapacidad motora, ¿no? Pueden ser visibles como las barandas. El año pasado les comento que hicimos un proyecto también bueno, a nivel en realidad de 5 departamentos en Bolivia, y tuve la oportunidad de visitar unidades educativas que habían sido preseleccionadas por un proyecto para trabajar temas del plan de convivencia armónica y pacífica, pero también hemos podido complementar este proyecto porque había sobrado presupuesto, y entonces hemos hecho un plan de señalización de todas las unidades educativas, y al hacer eso entonces se ha abierto más el proyecto y hemos podido trabajar en los planes de contingencia de las unidades educativas, que también es mandatorio, ¿no es cierto? Y entonces lo primero que teníamos que hacer era un diagnóstico. ¿Qué era lo que la unidad educativa contaba que tenía y qué le faltaba, ¿no? Entonces yo veía unidades educativas en áreas más periurbanas que pues con financiamiento, quizás apoyo de otras instituciones, eran un lujo, ¿no? Eran un lujo porque tenían espacios realmente de inclusión, tenían gradas para emergencias, tenían barandas, tenían señalizado las áreas para que si hubiera un incendio los estudiantes se puedan concentrar, incluso tenían sus sistemas de alarma, ¿no? Tenían 3 hasta 4 puertas de salida, increíble. Esto era principalmente en Tarija. Y habían otras unidades educativas, ¿no?, que no contaban, ¿no?, con estos dispositivos, ¿no?, claramente. Sin embargo, en las unidades educativas donde sí, al parecer, se contaba, porque cuando hacíamos el check-in con los directores, yo les decía, ¿tienen esto? Sí, 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 ¿no? ¿Tienen extintor? Sí. ¿Botiquín de primeros auxilios? Sí. ¿Tienen apoyo de enfermería? Sí. Bastantes escuelas ahora tienen el apoyo de enfermería porque tienen convenios y pues estudiantes de enfermería hacen sus prácticas, ¿no?, en una posta dentro de los colegios. Entonces yo quedé muy asombrada, sobre todo con Tarija, que está bien avanzado en esto. Pero no nos vamos a olvidar una anécdota muy interesante, que era cuando las unidades educativas nos decían, tenemos prácticamente, ¿no?, el 70%, solo queremos renovar o queremos mejorar esta parte. Y les decíamos, ¿qué quisieran mejorar? ¿Dónde pondrían, cómo invertirían ustedes los fondos? Y la mayor parte de los directores nos decían, licenciada, ¿hay la posibilidad de hacer un taller para mejorar la parte actitudinal de los profesores, ¿no? Entonces ahí nos hemos dado cuenta que una barrera realmente no simplemente tiene que ver con lo material, ¿no?, con lo que se ve. También las barreras están en lo que no se ve. Y entonces conversando con los directores nos decían, es que yo tengo, licenciada, el 80% de profesores proactivos que estamos trabajando en mejorar, ¿no?, ciertos aspectos de la escuela, pero hay un porcentaje que todavía muestra resistencia al cambio. Entonces ahí la importancia de nuestras barreras, ¿no?, de manera actitudinal. Bien, entonces empezaremos con el tema de las barreras actitudinales. Ahí está. Entonces, estas barreras actitudinales, ¿no?, se relacionan, como les decía, con las creencias, con los prejuicios, muchas veces con los estereotipos y expectativas negativas, ¿no?, que los adultos, en este caso nosotros como docentes, directores, tutores, familias, tenemos sobre determinados estudiantes o grupos. Entonces, estas barreras son las más difíciles de detectar, ¿ya? Lo que no se ve siempre es lo más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque se expresan de forma sutil. Muchas veces los docentes, las familias, no lo expresan de manera directa, son muy sutiles.
también porque están socialmente normalizados, ¿no? Por eso abajo les he dejado esa pregunta que dice, ¿qué barreras has normalizado sin darte cuenta? Para que ustedes vayan un poco mirando, ¿no? Dentro de ustedes, qué son aquellas cosas que de repente, estoy normalizando, ¿no? Entonces, em, a ver, vamos a comenzar con estas barreras que vamos a decir que influyen directamente en las oportunidades que se ofrecen, ¿no? A ver, empezaremos. Dice, creencia o actitud en la primera columna y ahí, por ejemplo, tenemos esta frase que dice, ese estudiante no va a poder, ¿no? A ver, piensen ustedes, recuerden si ustedes en alguna reunión, para los que ya están trabajando en unidades educativas, cuando tenemos nuestras reuniones de fin de año, ¿no? Para definir entonces situaciones de la escuela, ¿no? Muchas veces se habla de casos individuales de los niños, etcétera. Cuando se dice, profesora, ¿usted qué opina de tal niño? ¿Han escuchado ustedes en su grupo de trabajo? Con sus compañeros o han escuchado ustedes tal vez decir algún padre de familia, algún adulto, ese estudiante no va a poder, ¿no? ¿Cuál es el mensaje implícito ahí? ¿No? Es la baja expectativa que se tiene de ese estudiante, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, ¿no? ¿Y cuál sería el impacto en el estudiante si nosotros si el niño hubiera escuchado o le hacemos conocer la opinión de este adulto, el impacto en el estudiante sería de desmotivación y abandono. Entonces, muchas veces los tutores dicen, pero ¿por qué está así? Ya estaba pudiendo, ¿no? El tutor ha hecho un esfuerzo, el profesor ha hecho un esfuerzo grande, el niño ya estaba en un proceso de mejora continua, ya estaba en un 8 de 10 de la habilidad que querían consolidar y de repente baja al 4. ¿Qué ha pasado? O no puede pasar del 8, ¿no? ¿Qué ha pasado? Puede ser la desmotivación, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la palabra tiene mucho poder. Entonces, hay que cuidar mucho también nuestras palabras con los niños. Otra creencia, ¿no? O actitud. En este caso es una actitud. Cuando nosotros manifestamos, aquí siempre se enseñó así, ¿no? De repente esto se puede escuchar en las unidades educativas donde ya tienen bastantes años de trabajo, ¿no? Profesores que han sido hasta fundadores de la unidad educativa, unidades educativas que han cumplido sus bodas de plata, bodas de oro, entonces hay docentes que han trabajado por muchos años y el mensaje implícito entonces es resistencia al cambio, ¿no? No, aquí siempre se ha enseñado así. Incluso cuando hay los cambios de horarios, yo he conocido profesores que los problemas han empezado cuando la profesora que daba clases todos los lunes le han querido cambiar a viernes, ¿no? Y las profesoras decían, pero es que aquí siempre me han dado lunes mi libre, siempre, ¿no? Ese siempre, ese nunca, ¿no? Entonces, esta resistencia al cambio, ¿qué va a generar en el estudiante? Una exclusión pedagógica, ¿no? También puede generar esto, desmotivación en el estudiante, ¿no? Puede repercutir, ¿no? en su sistema de valores. Otra creencia, ¿no? Que muchas veces se considera una barrera para la inclusión educativa, que es cuando la familia no apoya, ¿no? Y esto en realidad es como una frase, es decir, cuando en realidad dentro del sistema educativo, ya sea desde dirección o desde el profesor, desde el tutor, se menciona que es que la familia no colabora, es que yo estoy haciendo mi trabajo, pero la familia no ayuda, no se comprometen. Yo les he dicho que ellos también tienen que trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, hay que evaluar cada caso, porque ayer mencionábamos el rol tan importante que tiene la familia. Les decía, el niño está con la familia 18 horas al día, en promedio, un poco más, un poco menos, y apenas está en el colegio de 4 a 6 horas, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Por supuesto, es la familia. Sin embargo, hay un mensaje implícito
cuando se dice, es que la familia no apoya, ¿no? Y es la culpabilización externa, ¿no? Estamos tratando de depositar o de soslayar la responsabilidad, ¿no? Quizás que estaba más en la cancha del tutor o del profesor en la familia, ¿no? Y el impacto en el estudiante puede ser, naturalmente, ¿no? La ruptura de lo que es la escuela y de la familia, porque claramente cuando si hay una ruptura, este modelo de trabajo integrado ya no se va a poder sostener, ¿no? Es como si se estuviera peleando el sistema educativo con la familia, ¿no? O vamos a decir, el profesor o el tutor, ¿no? Con la familia, y entonces eso no va a beneficiar a los niños. Otra creencia o actitud que es una barrera para la inclusión educativa, que es la inclusión baja el nivel, ¿no? Una frase que también por ahí hemos escuchado en nuestras visitas en las unidades educativas, que es la inclusión nos baja el nivel, licenciada. Es que no hay, ¿por qué nos vamos a concentrar solo en unos pocos, ¿no? ¿Acaso la mayoría tiene ese problema, ¿no? Y muchas veces el mensaje implícito en esto podría ser, ¿no? El miedo al cambio. Porque claro, sabemos que cuando hay un cambio, el cambio viene pues, ¿no? Con actividades nuevas, destrezas, habilidades nuevas que el docente, el profesor, el tutor tiene que ponerse manos a la obra, ¿no? ¿Se quiere más trabajo? Sí. Entonces, muchas veces la resistencia al cambio es en realidad miedo al cambio, ¿no? Tenemos miedo, tenemos temor, queremos estar en una zona de confort y entonces por no querer hacer esos cambios, el impacto en el estudiante, ¿cuál sería? Prácticas selectivas, ¿no? Entonces ya ahí vamos a tener miedo de innovar, de hacer estrategias adecuadas, pertinentes, creativas, lúdicas, ¿no? Y vamos a hacer simplemente la selección, bueno, de las prácticas que es mandatorio, ¿no? Lo mínimo por el miedo. Entonces, a ver, solo de estas, ¿qué barreras ustedes, por favor, considérenlo esto para una reflexión personal? ¿Qué barreras ustedes consideran que se está normalizando, que ustedes han escuchado ahí de parte de los papás o tal vez de un profesor, tal vez en la comunidad o ustedes mismos, tal vez al inicio de su puesta en práctica, ¿no? Y ahora se están dando cuenta que esa era una barrera, ¿no? Pero como su nombre dice, las barreras están para derribarlas, ¿no? Y esa es nuestra labor. Bien, ahora vamos a hablar de las barreras institucionales, ¿sí? Bueno, las barreras institucionales se van a originar siempre en la organización, por eso son institucionales. Entonces, eso tiene que ver más con la organización, con la normativa, con la gestión y con la cultura de todas las instituciones educativas. Aquí se van a incluir, por ejemplo, los reglamentos rígidos, la falta de protocolos inclusivos, ¿no? La escasa coordinación quizás entre los actores del sistema educativo, la ausencia de formación continua. Estas pueden ser barreras que generan exclusión, incluso cuando hay buena voluntad individual. Entonces, digamos que hemos superado las barreras actitudinales. Y si hiciéramos un diagnóstico, hemos hecho un buen trabajo en nuestra escuela y no hay, o hay muy poca, pero nos encontramos con que hay barreras institucionales, ¿no? A pesar de que las otras se han eliminado. Entonces, ¿qué barreras institucionales también estamos normalizando nosotros sin darnos cuenta? Estamos apoyando, ¿no? O simplemente ustedes me dirán, pero licenciada, si están ahí, ¿qué se puede hacer, no? Entonces, ahora también al finalizar vamos a ver cuál debería ser nuestro rol, ¿no? Con este tipo de barreras. Bien, a ver, vamos a ver una barrera institucional. Por ejemplo, una podría ser la falta de protocolos, ¿no? Como ejemplo, ¿cuál sería la manifestación concreta, ¿no? ¿Qué, o sea, es decir, qué pasaría si no tenemos los protocolos? Digamos que no tenemos el protocolo para la inclusión de XX situación. Entonces, como no tenemos el protocolo, la manifestación concreta va a ser la improvisación ante la diversidad.
como no hay nada escrito, entonces vamos a tener que improvisar. Muchos profesionales, de acuerdo al compromiso y a la ética que tienen, seguramente esta improvisación la van a hacer de la mejor manera, se van a esforzar. Aquellos docentes que están motivados, sobre todo con el trabajo, con las neurodivergencias, estoy segura que lo van a hacer de manera óptima. Y he conocido profesores que realmente son un ejemplo. Pero al no contar con un protocolo, no es obligatorio para todos, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a poder exigir ni esperar resultados positivos o una improvisación de excelencia, si vale el término, de todos los docentes, ¿no? ¿Y cuál va a ser entonces la consecuencia de esta barrera? Una desigualdad en la atención, ¿no? Entonces, vamos a enterarnos que la profesora del paralelo A, como no hay protocolo, ella ha improvisado y ha hecho un plan, ¿no? Que nos ha dejado a todos perplejos porque ha utilizado estrategias realmente actualizadas, pertinentes quizás para la neurodivergencia que el niño tiene. Sin embargo, con la misma neurodivergencia en el paralelo B, otra profesora no ha hecho esto, ¿no? Y bueno, está improvisando en cada clase en ese momento. Entonces ahí hay una desigualdad porque no se está dando la atención por igual a ambos niños, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que estas barreras institucionales también se tienen que ir subsanando. Otra barrera institucional podría ser las normas rígidas. Otra barrera institucional, la escasa formación de los profesores, ¿no? Cuando no hay una formación consolidada, no hay una actualización, una manifestación concreta puede ser docentes con poca formación, docentes inseguros. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad de cómo manejar estos casos, ¿no? Y una consecuencia puede ser que porque no hay esa formación, no hay esa actualización, el docente está haciendo prácticas excluyentes, ¿no? Sin la voluntad, ¿no? De este docente, es decir, él no quiere, nunca ha sido una persona que ha tratado mal a los estudiantes, pero quizás en esa falta, ¿no? De formación, de conocimiento, él está cometiendo estas prácticas excluyentes, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de barreras institucionales. Y ahora nos vamos a ir a la tercera barrera. La tercera barrera, que es la barrera, un ratito, ahí está, la barrera pedagógica. ¿Sí? Ahí está, la barrera pedagógica. Y bueno, en las barreras pedagógicas vamos a decir que estas van a surgir cuando las estrategias de enseñanza, de evaluación y organización del aula no consideran la diversidad, principalmente de los estilos, ritmos y las formas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estas son las más frecuentes, ¿sí? Esto es lo que más vemos de los tipos de barrera que estamos conversando ahora, generalmente en los diagnósticos que, bueno, nosotros hemos hecho muchos grupos focales cuando hemos hablado de barreras en la inclusión educativa y generalmente el porcentaje mayor está concentrado en el área pedagógica, ¿sí? Entonces, estos pueden incluir metodologías homogéneas, evaluaciones únicas, la escasa diversificación de recursos, etcétera. Entonces, a ver, vamos a ver aquí un ejemplito. Dice, cuando, por ejemplo, se hace un examen escrito, ¿no? Esa es una práctica tradicional, un examen escrito. Entonces, la barrera generada va a ser una dificultad para la dislexia, ¿no es cierto? Hablábamos hace un momento justo de este caso, donde tenemos un niño con dislexia y que porque hay una barrera pedagógica y el docente está manteniendo que la evaluación a todos los niños va a ser de forma escrita, entonces el niño puede aplazarse, el niño puede perder la materia, el niño no va a rendir de manera satisfactoria este examen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería una alternativa inclusiva? Generar una evaluación oral o visual. Lo mismo, ¿no? Si hay una práctica tradicional, por ejemplo, de tener un ritmo único,
El profesor o el tutor ingresa y dice, ya, voy a copiar en el pizarrón, voy a escribir 2 oraciones, ustedes tienen que ser igual que yo. Entonces los niños empiezan a escribir, ¿no? De manera rápida para poder adecuarse al ritmo del profesor. El profesor termina de escribir, espera un corto tiempo y borra la pizarra, ¿no? Entonces esto va a generar, ¿no? Que muchos estudiantes que quizás tienen una dislexia o quizás tienen un problema de leptoescritura, un problema de la vista, que no puede leer de cerca, de lejos, etcétera, entonces no va a poder seguir el ritmo del profesor, ¿no? Porque todas las clases, todos los días, el profesor hace este mismo ritmo. Entonces, esta barrera generada, ¿qué va a ocasionar? Puede ser un fracaso escolar, ¿no? En el peor de los casos. Y una alternativa inclusiva, ¿cuál sería? Una flexibilidad temporal, ¿no es cierto? Que entonces cambiemos, ¿no? Que no haya un ritmo único, esa flexibilización de la cual hablábamos. Entonces, a eso nos referimos con barreras a nivel, perdón, para la inclusión educativa, pero en el ámbito pedagógico. Entonces, aquí también ustedes pregúntense, ¿qué barreras ustedes han normalizado sin darse cuenta? ¿No? Creo que esto es también esto es algo un poco más personal, como las barreras actitudinales, ¿no? Ustedes tienen un ritmo único en clases, ¿no? Ustedes, ¿qué tipo de metodologías tradicionales manejan? ¿No? Evaluaciones, todo lo que concierne al ámbito pedagógico. Entonces, el tutor como agente de cambio. Entonces, por todo lo que hemos visto, el tutor no solo tiene que acompañar a los estudiantes, ¿no? Sino que tiene que incidir en la cultura institucional. Hemos visto que las barreras institucionales también tienen un peso significativo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como tutores y tutoras inclusivas tenemos que ser ese agente de cambio. ¿Cómo vamos a ser un agente de cambio? Es decir, ¿cómo transformamos las barreras que acabamos de ver, ¿no? Ahí están las institucionales, hemos visto las pedagógicas y las actitudinales. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo derribamos estas barreras? ¿No? ¿Cómo acortamos la brecha? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos prácticas excluyentes, estamos siendo un agente de cambio, ¿no? Es decir, que nosotros observamos una práctica excluyente en el aula de parte de un colega, de parte de un papá, de un padre de familia, de parte de un compañero o de parte mía, que yo había estado normalizando sin darme cuenta, yo tengo que cuestionarlo, ¿sí? Más aún si es algo que yo estoy haciendo, ¿no? Me cuestiono. ¿De dónde viene esta creencia? ¿No es cierto? Y si es del contexto, de igual manera, ¿no? Buscar estos espacios. Hay muchos docentes propositivos en nuestros equipos que muchas veces se toman el tiempo, ¿no? De manera muy muy empática, se acercan, ¿no? Al colega y le proponen, ¿no? Mejorar, afinar la estrategia, pero si no, siempre se puede recurrir a las reuniones que se hacen a las reuniones que generalmente se tienen cada bimestre en las unidades educativas y ahí también se puede aperturar estos espacios, ¿no? De diálogo, de reflexión sobre estos temas. También podemos ser un agente de cambio cuando nosotros promovemos el diálogo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El diálogo es una herramienta vital para nosotros. Y también podemos ser un agente de cambio como tutores cuando nosotros tomamos la batuta y lideramos los procesos de mejora, ¿sí? Entonces, no hay que esperar, ¿no? En un lugar cómodo, esperando que los cambios sucedan. Nosotros podemos liderar estos procesos y estos cambios que mejoren nuestra intervención educativa,
¿sí? Entonces, ¿qué significa? Retomamos la pregunta ya para finalizar y cerrar esta sesión. ¿Qué significa que una escuela sea realmente inclusiva? Bueno, entonces una escuela inclusiva, por lo que hemos podido observar en el video y en las presentaciones, una escuela inclusiva no es la que solamente acepta, no es la que solamente integra a los estudiantes, sino una escuela inclusiva es la que transforma. Y la inclusión no es un proceso, ¿no? Perdón, es un proceso y no es un estado. Entonces, no hay que ver a la inclusión simplemente como un resultado, ¿no? Sino más bien como un proceso que continuamente vamos a ir mejorando, consolidando, ¿sí? Bien, hasta aquí no sé si hay consultas, comentarios, por favor, preguntas antes de despedirnos. Adelante. Si no, entonces la licenciada Pamela, no sé si está conectada para cerrar esta noche. Mañana tenemos nuestra penúltima clase, por favor. Mañana vamos a hablar un poco más de la parte, mañana vamos a hablar de la parte legal, vamos a hablar de la ley Avelino Siñar, ¿sí? Si es que alguien quiere ir preparando sus consultas. Y bueno, entonces les agradecemos esta noche por estar presentes y me despido de ustedes. Nos encontramos mañana en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lice, muy bonita la clase y todo claro. Muchas gracias, Zulema. Que estén muy bien. Gracias, Patricia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buen descanso.